Buenos días y bienvenidos al episodio 238 del jueves 9 de abril de 2020. Un jueves más que vamos a dedicar este episodio a todas las personas que son amantes de las torrijas, los torrijeros que yo llamo. La verdad es que yo soy un apasionado de este dulce, me gusta muchísimo, es un dulce que aunque sea muy típico así de Semana Santa, a mí me gusta tomarlo en cualquier momento del año, me llama muchísimo la atención, me parece algo agradable de tomar siempre que tengo oportunidad y además es muy sencillo, muy económico, muy fácil de hacer, tiene un poquito de labor como vamos a ver hoy que vamos a hacer una receta de torrijas muy especial y como os digo, tiene un poquito de labor, pero la verdad es que el resultado es maravilloso y bueno, tomándola solo en este momento del año, pues la verdad es que es muy agradable, es pues un sabor y un dulce que estamos deseando tomarlo y luego pues si tenemos la oportunidad en cualquier momento poder disfrutar de estas torrijas, pues es maravilloso. Y os voy a contar una receta de cómo las hago yo últimamente, porque, pues bueno, intento evitar el freírlas, intento evitar el hacerlo con aceite, entonces, pues las hago de una forma muy natural y luego aparte le pongo un ingrediente muy especial que es el té matcha. Es hacer unas torrijas de té matcha, pues bien al horno, a la plancha. Ahora vamos a ver cómo hacerlas. Si quieres saber cómo hacerlas, te cuento cómo, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contarte, como siempre, que estamos aquí gracias a nuestra página web www.aromasdete.com, página donde podrás encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Muchos de ellos son ecológicos, todos naturales. Servimos en 24 horas, no tenemos pedido mínimo y todos los portes son gratis para los pedidos de más de 20 euros. Y ahora sí, nos vamos derechos al fogón. Vamos a hacer esas torrijas, pues que es ese plato típico de Semana Santa, ese dulce fantástico. Y luego aparte que, bueno, pues está muy bueno y tiene ese puntito súper agradable. Te voy a contar cómo hacerlas con este ingrediente especial que es el té matcha y vamos a ver todos los ingredientes lo primero. Primero vamos a utilizar pan. Este pan que vamos a utilizar... Muchos de vosotros en estos días de confinamiento estáis haciendo pan, que me lo habéis contado, y estáis haciendo pues un pan casero muy rico. Si puede ser que sea del día anterior, para hacer las torrijas es mejor, porque al estar más duro pierde parte del agua que tiene el pan y absorbe más el sabor de la leche, en este caso que vamos a utilizar una leche de almendra hecha por nosotros también. Ya sabéis que yo hago habitualmente bebidas vegetales, en este momento en invierno pues es más de almendra, de fruto seco, en verano tiro más hacia la chufa, que hago esas horchatas diferentes que ya alguna vez hemos hablado y algún día os explicaré más cómo poder hacer algún otro tipo de horchata que ya hemos hablado en algún episodio, pero bueno, podemos comentarlo de nuevo ahora que además tenemos canal de YouTube, todos estos episodios los podéis ver, podéis suscribiros al canal de YouTube y bueno, pues también en el propio canal podemos intentar hacer alguna receta así de alguna bebida vegetal. Y seguimos con los ingredientes, esa bebida vegetal de almendra, esa leche de almendra que yo la tengo hecha de antes, con 1 litro aproximadamente para una barrita tenemos suficiente. Luego vamos a utilizar 3-4 huevos aproximadamente, dependiendo. Siempre es para rebozar la propia torrija, entonces pues bueno, si luego vemos que nos hace falta uno más de batir, pues lo batimos, pero con unos 4 huevos para una barra está fenomenal. Luego también vamos a utilizar canela, vamos a utilizar una ralladura de limón, podemos utilizar también lo que es la cáscara para que infusione de ese sabor. Realmente podemos utilizar lo que queráis para dar ese punto de sabor. Desde unos clavos de olor, se puede utilizar lo que queráis. En principio vamos a utilizar simplemente la canela y el limón. Simplemente para que dé ese saborcito. Cuando ya lo vayamos a tener caliente prácticamente vamos a utilizar también el té matcha y luego un poquito de aceite de oliva virgen extra.
El aceite, pues bueno, es importante tanto si lo vamos a hacer a la plancha o lo vamos a hacer al horno, como si las hacemos fritas propiamente dicha, que es la receta típica de toda la vida, pero bueno, nosotros vamos a intentar huir de esa receta. En cuanto a los té matcha, pues podéis utilizar el té matcha especial de cocina que tenemos, que es ecológico, muy bueno, pero a mí me gusta utilizar el premium. ¿Por qué? Pues porque realmente es el que utilizo para todo. Es un poquito mejor de calidad, a lo mejor hay que echar un poquito menos de cantidad, en vez de echar una cucharadita vais a echar un poquito menos y realmente cunde más y bueno, en cuanto al sabor se nota un poquito más potente, pero tampoco es mucha la diferencia. Es decir, no os preocupéis, el que tengáis del matcha os va a servir. Y luego, en cuanto a la elaboración, vamos a ver que es una elaboración súper sencilla, no tiene ningún misterio, todos sabéis hacer torrijas. Yo lo que sí que os voy a contar es cómo me gusta darle ese toque diferente, ese toque en el que vamos a conseguir ese saborcito al punto de almendra, al punto del té matcha. Entonces lo primero que vamos a hacer es poner a calentar la bebida vegetal de almendra, la leche de almendra. Al final todos le terminamos llamando leche, pero aunque no lo sea, porque ya sabéis que es una bebida vegetal, pero esa leche de almendra la ponemos a calentar y cuando ya notamos que está caliente, sin estar hirviendo, porque a mí las bebidas vegetales, la leche y demás, no me gusta ponerlas al punto de hervor, simplemente que esté caliente, que ya notemos que de esa forma todos los ingredientes van a soltar su sabor. Entonces pues ahí le echamos un poquito de canela, si la echamos molida directamente la espolvoreamos un poquito por encima y ya está. Si echáis la rama de canela, luego tened en cuenta que las tenéis que quitar. ¿Por qué os digo de quitarlas? Porque si la leche la habéis hecho vosotros, a mí no me gusta filtrarla, yo no filtro la leche, dejo esos grumitos de la almendra que queda muy rico, lo llegas a mascar. Entonces si no la habéis filtrado, luego no podéis colar la canela o la ralladura del limón o la cáscara, lo que vayáis a echar. Entonces es conveniente que lo que hagáis sea echarlo en trozos lo suficientemente grandes para luego poderlos quitar directamente del cazo, ¿vale? Entonces ponéis a calentar esa leche de almendra, ponéis los trozos de la ralladura de limón o de la cáscara del limón, la canela, y cuando ya está caliente le echáis pues una cucharadita aproximadamente. Si vais a hacer 1 litro, con una cucharadita pequeña vais a tener suficiente de té matcha. Para echar el té matcha es muy importante que lo tamicéis. A mí me gusta tamizarlo con un colador, simplemente con un colador de infusión, poner el té matcha encima y lo coláis un poquito, simplemente para que no deje los grumos, no lo tengáis luego que estar moviendo constantemente, sino que lo que conseguís de esa forma es que queda muy espolvoreado y al quedar espolvoreado ya no hace esos grumos. Luego simplemente lo movéis un poco y va a estar perfecto y va a soltar todo el sabor. Cuando veáis que tiene así distintos grumos, que a lo mejor le habéis echado directamente la cucharada y veis que queda así, simplemente con una varilla lo movéis un poquito y vais a ver que se deshace rápido, o aplastáis con una cuchara contra el borde del cazo y vais a notar que se deshace sin ningún problema. Pero sí que os recomiendo que lo tamicéis antes de echarlo y vais a ver que va a dejar simplemente el sabor, van a quedar todos los puntitos y no van a quedar esos grumos. Yo os recomiendo dejarlo infusionando o a fuego muy lento o con el fuego parado, es decir, simplemente para que con ese calor esté cogiendo sabor, pero sin la fuente de calor, sin que esté hirviendo, sin llevarlo a ese punto de hervor, como os decía antes, que no es necesario. Lo dejáis unos 15-20 minutos, por lo menos, sin ningún problema, para que tenga todo ese sabor. Después, lo que hacéis es que quitáis la canela, quitáis la ralladura del limón o la cáscara que hayáis echado. Si es ralladura, ya sabéis, lo podéis dejar, que no hay ningún problema, porque luego, pues, por tener un trocito de ralladura de limón a la hora de comer estas torrijas, no pasa absolutamente nada.
pero si echáis la cáscara, pues la retiráis un poquito y echáis, yo recomiendo siempre que esté lo más fría posible esta leche. ¿Por qué? Porque la vamos a tener tiempo. A mí no me gusta hacer unas torrijas de simplemente darle la vuelta en la fuente donde lo vamos a hacer y ponerlas ya a calentar o a hacer o a freír. A mí me gusta dejarlas por lo menos media hora, tres cuartos de cada lado. Es decir, que tienen que estar bastante tiempo para que queden muy empapadas, para que queden jugosas por dentro. Entonces ese punto que tienen que tener así que están ricas y jugosísimas las propias torrijas es porque están mucho tiempo en la leche. Entonces lo que me gusta es que la leche esté fría para que no las deshaga, porque si la leche está muy caliente vais a notar que se esparce, que se quedan como las migas, se deshace mucho. Cosa que si vosotros para enfriarlo, lo mejor es echarlo ya en la fuente que vayáis a tener, que sea lo más grande posible, porque de esa forma se va a enfriar muchísimo antes. Y si lo tenéis media hora, una hora enfriando, sin ningún problema, ya va a estar prácticamente a temperatura ambiente. Incluso si lo sacáis del frigorífico y está fría, no pasa nada, porque luego vais a dejar encima. Habéis cortado ya de la barra de pan, cortáis los trozos del pan en rodajas, que sean gorditas, es decir, que sea un tamaño gordito, porque luego van a hidratarse muy bien con la bebida vegetal, con la leche de almendra, con todo ese sabor del matcha, ese sabor a canela. Entonces, pues bueno, van a quedar jugosas, que sean bien gorditas, no excesivas, pero sí que de un par de dedos aproximadamente cada rebanada, y lo ponéis directamente en la bandeja. Cuanto más fresquita esté la leche, la bebida vegetal, mejor. Entonces las colocáis todas y luego le dais la vuelta. Pasada media hora, tres cuartos, lo podéis tener de cada lado sin ningún problema. Es decir, que realmente cuanto más tiempo esté, va a ser un poquito más difícil de manejar, pero no tengáis ningún problema, que la vais a manejar bien y aparte van a salir muchísimo más ricas. Entonces, una vez que ya le habéis dado la vuelta y ya han pasado media hora, tres cuartos aproximadamente, en un bowl, en un recipiente donde también sea cómodo de manejar, lo que hacéis es que batís los 3-4 huevos. Yo siempre recomiendo, si echáis a uno 3 huevos, por ejemplo, uno de menos, no pasa nada, porque luego podéis batir otro sin ningún problema. Entonces, no os paséis, porque al final luego esos huevos, hombre, puedes hacer una tortilla dulce con un poquito de maicena o alguna cosa así con ese toquecito, pero realmente yo te recomiendo que pongas, por ejemplo, 3 huevos, los bates bien. Cuantos más batidos estén, mejor va a hacer el rebozo, mejor va a quedar, y también le va a dar esa sensación de esponjosidad a la torrija por la parte exterior. Entonces os recomiendo que lo batáis bien y después ponéis directamente una a una las torrijas ahí y las vais pasando pues directamente a freír. O vamos a ver las tres formas de hacer las torrijas. La primera, la tradicional, es decir, lo típico, lo que solemos hacer habitualmente o lo que han hecho siempre. Pues cogemos la torrija, la pasamos por el huevo y las ponemos en aceite caliente. Una sartén o un cazo. Yo soy de utilizar cazos que sean pequeños, porque así no tienes que echar tanta cantidad de aceite y la torrija va a flotar muy bien. Entonces hago una o dos simplemente de cada vez, pero es más recogido y así no gastas tantísimo aceite. Es un consejo que yo os doy, que para mí me va muy bien, porque no suelo freír habitualmente, no frío mucho. Entonces, para no estar tirando aceite constantemente, pues me gusta utilizar pues un cacito pequeño, y en ese cacito pequeño se hace la torrija perfectamente con menos cantidad de aceite. Si lo vais a hacer fritos, pues lo único que tenéis que hacer es pasarla por el huevo, la ponéis en el cazo con el aceite que ya esté caliente. No tiene que estar excesivamente caliente como si fuéramos a freír una cosa como una patata para que quede súper crujiente, no es el caso. Tiene que ser que esté bastante caliente, pero no a fuego muy fuerte. Es más, en el momento que ponemos la torrija se puede dejar a una temperatura un pelín más baja, que notemos que está friendo, que salen esas burbujitas, pero que no esté tan fuerte el fuego, para que se haga bien la torrija
torrija para que quede bien crujiente y quede rica. Aproximadamente la podéis tener 35, 40, 50 segundos por cada lado. Vosotros tenéis que ir viendo que se dore. Una vez que ya se dore por un lado, al darle la vuelta ya todo es mucho más sencillo. Al principio vais a ver que va a estar mucho más blandengue, pero en el momento que ya se empieza a freír va a tomar un poquito de cuerpo y va a quedar fantástico. Luego, aparte, lo que hacemos es que las sacamos y si las hemos frito es que las vamos a poner en un papel. A mí me gusta ponerlas en papel para que absorba toda esa grasa. Ya las dejamos en ese papel y luego ya las vamos a poner en una fuente, pero mientras os voy a explicar cómo se pueden hacer tanto al horno como a la plancha. Para hacerlas al horno es súper sencillo. A mí me gusta poner un poquito de papel de aluminio para que no se queden adheridas a la propia bandeja y untar el papel de aluminio con una capa de aceite. Simplemente con una brocha le doy así un poquito a todo el papel de aluminio y luego ya, según las paso por el huevo, los pongo directamente en la propia bandeja. Automáticamente todas las torrijas se quedan en la bandeja. Las metemos al horno a unos 170, 180 grados aproximadamente. Depende muchísimo de los hornos. Vosotros tenéis que ir cogiendo el tacto al vuestro. Cada horno es muy diferente, pero aproximadamente eso, a unos 180 grados. Tenerlas, pues eso, unos 30, 25, 30 minutos aproximadamente. Las torrijas ya vais a ver que se doran. No hay ningún problema, las miráis, como no es algo que lleve levadura, que tenga que subir, que tal, la podéis abrir las veces que queráis. Si veis que no se han tostado todavía, que no se han quedado con ese colorcito dorado, las dejáis un poquito más de tiempo. Pero aproximadamente entre 25 y 30 minutos las torrijas están perfectas. Y luego, por último, os voy a explicar algo que yo empecé a hacer el año pasado, o el anterior creo que fue, y es hacerlas a la plancha. ¿Por qué me gusta hacerlas a la plancha? Porque pues en una dieta más o menos equilibrada, pues a lo mejor no me apetece comer muchas torrijas. Entonces, lo que hago es que hago dos, hago tres, simplemente una, porque llegue y diga, bueno, pues me hago una torrija. Pues cojo un poquito de leche de almendra, le pongo canela, un pelín de té matcha, si es el caso que las hagamos así con té matcha, o incluso alguna vez que se me ha ocurrido hacerlas con vino o hacerlas de alguna otra forma, que si queréis algún día que os explique cómo hacerlas con vino, estoy encantado de explicaros cómo hacer las torrijas con vino, que están buenísimas. Pero, como os digo, haces una, dos, tres torrijas, pues no preparas el horno o no preparas el ponerte a freír, porque al final ya sabéis que si fríes, pues son más grasas. Entonces, pues una forma súper sencilla es directamente en la plancha, en la propia sartén o en una plancha. Untamos de aceite, como comentaba la bandeja del horno, pues directamente en la propia plancha, untáis un poquito de aceite, ponéis la torrija, dejáis que se dore por un lado, le dais la vuelta, se dora por el otro y esa torrija está exquisita, es decir, está buenísima. Una vez que la pasáis por el huevo, la pasáis un poquito por la plancha, cristaliza por los dos lados y está espectacular. Luego, aparte, una vez que ya las hemos sacado, bien las del horno, bien si las hemos hecho a la plancha o si las hemos hecho fritas, como se han hecho toda la vida, que también están muy buenas, lo que hacemos es que las dejamos ya en la bandeja que vayamos a tomarlas y o que vayamos a servirlas, mejor dicho, y habitualmente ahí se le echaba pues un poquito de azúcar por encima, un poquito de canela. Yo no os he contado de echarle a la leche en la infusión ni azúcar ni tagatosa que suelo echar yo. Yo habitualmente utilizo tagatosa en vez de utilizar azúcar. No os he contado porque no es imprescindible el echarlo. Si queréis lo podéis echar tanto en la leche como en este punto en el cual simplemente le echáis un poquito para que dé ese toque dulce que está fantástico. Yo, como realmente la leche de almendra ya sabéis muchos que la hago con dátiles, ya eso le ha dado el dulzor y no necesito echar el azúcar.
pero no obstante, sin ningún problema podéis echárselo bien tanto en la propia leche donde vais a remojar esas torrijas, como si lo queréis hacer al final, espolvorear un poquito por encima. Cuando espolvoreamos por encima, a mí cuando hago estas torrijas con el punto de té matcha, me gusta esa canela mezclarla con un poquito de té matcha y espolvorearlo por encima, porque ese té matcha crudo da el aroma, el frescor a la hora de comerlo, que nos va a ser muy muy llamativo, nos va a dar ese sabor a té verde aún más intenso que solamente si lo hacemos en la propia infusión de la leche. Entonces os recomiendo que le echéis un poquito espolvoreado, como os decía, con el mismo colador, echáis un poquito de canela y un poquito de té matcha. Lo espolvoreáis por encima de las torrijas, simplemente por uno de los lados, no hace falta que le deis la vuelta ni nada, simplemente para que cuando lo toméis os dé esa sensación, ese aroma, tanto a la canela como al té matcha, que la verdad es que está muy rico y llama muchísimo, muchísimo la atención el hecho de probarlo y tener esa sensación diferente cuando lo probamos. Y nada, os recomiendo que lo probéis. Hasta aquí el episodio de hoy. Os recomiendo que probéis esta receta estos días. Pues simplemente pues es algo que es laborioso porque lleva su tiempo, pero es muy fácil. Es decir, no tienen ninguna complicación en hacerlas. Y sobre todo que como en casi todas las casas vamos a dedicar ese ratito a hacer unas torrijas, pues simplemente que utilicéis unas poquitas y que hagáis esta receta que es diferente, pero que también está muy buena y sobre todo llama la atención. A mí a la hora de tomarlas me gusta mucho tomarlo con alguna infusión especiada. Por ejemplo, os dejo en las notas del programa también el vídeo de YouTube, que podéis ver este episodio en el vídeo a través de YouTube sin ningún problema. Todos los episodios los estamos grabando por YouTube, entonces lo podéis ver tanto en las notas del programa de los distintos, pues en iVoox, Seitan, Spotify, pero también lo podéis ver en YouTube, que os dejo enlace a un té que a mí me encanta, es el té negro chai ecológico. Es un té negro muy especiado que para tomar con las torrijas me parece fantástico, me parece muy especial. También lo podéis tomar con cualquier otro o con cualquier café, que está muy rico, pero sí que os recomiendo que probéis esta mezcla de ese dulzor, ese toque del té matcha y luego mezclarlo con el sabor especiado que tiene el chai, que llama muchísimo la atención y la verdad es que ayuda a potenciar ese sabor de sobremanera. Y nada, hasta aquí por hoy, espero que os haya gustado, como os digo, y que nos lo contéis con vuestras valoraciones y comentarios, además de vuestras suscripciones en iVoox, Seitan, Spotify, YouTube, que ya sabéis, como os digo, que tenemos los vídeos todos subidos en YouTube, nos podéis ver también cómo grabo el episodio cada día. Y nada, espero que hayáis disfrutado y sobre todo que si hacéis las torrijas que me lo contéis, que estoy encantado de saber cómo las hacéis vosotros, por si queréis que lo contemos en el podcast, y aparte por hacer yo mis pruebas, que a mí me encanta probar pues cómo las hacéis vosotros, que seguro que también las hacéis de alguna forma especial que da ese toquecito. Y nada, hoy es jueves, nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio que también va a ser muy interesante. Disfrutad del Jueves Santo, que aunque sea pues en días de confinamiento, que días que estemos en casa, tenemos que disfrutar de ello, que no nos queda más remedio que tirar para adelante. Es una Semana Santa muy especial, no va a haber playa, no va a haber montaña, pero va a haber momentos especiales, torrijas como siempre, y disfrutaremos un montón. Como os digo, nos escuchamos mañana viernes con un nuevo episodio súper interesante.